Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, soy César Vallejo, poeta y escritor, nacido el 16 de marzo de 1892 en la pequeña ciudad de Santiago de Chuco, en las alturas andinas de Perú. Como el menor de 11 hermanos, mis primeros años estuvieron marcados por una mezcla de privaciones y pobreza, factores que finalmente se reflejaron en mi poesía. Inicié mis estudios en Derecho y Literatura, pero pronto comprendí que mi verdadero llamado estaba en la pluma y el papel, explorando la profundidad de la experiencia humana. Mi inicio en la literatura fue en la Universidad de Trujillo, donde publiqué mis primeros poemas. Pero mi verdadero renombre llegó con la publicación de Los Heraldos Negros en 1918, una obra que refleja la... Sean bienvenidos, somos la familia vallejiana número 1 y en esta ocasión les estaremos presentando un documental basado en el cuento Liberación del poeta y escritor César Vallejo. Este cuento se enfoca en explorar la vivencia dentro de la prisión, abordando temas como la injusticia, la influencia del pasado y el constante temor. Estos elementos se utilizan de una manera simbólica para representar la cárcel como un lugar extremadamente difícil y carente de esperanza. Esto afecta principalmente a Jesús Palomino, quien es el protagonista de esta historia, cuyo estado emocional se deteriora significativamente por su paso en el encierro. Empezaremos nuestro documental con los aspectos biográficos de César Vallejo. En esta ocasión hablaremos sobre su vida en Santiago de Chuco y Trujillo. Seguidamente tendremos un pequeño resumen sobre el cuento Liberación. Luego también vendrá una declamación. En este caso declamarán el poema Los Heraldos Negros, uno de los poemas más relevantes del gran escritor. Y también tendremos una pequeña dramatización de una de las escenas más impactantes del cuento Liberación. Por último están las entrevistas a dos profesionales, en este caso son psicólogos, a los cuales formulamos preguntas acerca de nuestro tema. César Abraham Vallejo Mendoza fue un nativo rural que estudió literatura en la escuela secundaria de Huamachuco. Inició sus estudios universitarios en Trujillo, una ciudad dinámica, y posteriormente se integró al grupo literario Bohemios. Vallejo descubrió la literatura de la época a través del grupo Los Bohemios, liderado por el filósofo Antenor Orrego, y adoptó a Rubén Darío como su principal modelo. Trujillo era una ciudad dinámica y receptiva a todos los acontecimientos literarios y políticos, y así lo afirma Ortega en 1975. Sin duda, los valores más destacados en la vida de Vallejo durante su estadía en Santiago de Chuco y Trujillo fueron la solidaridad y la justicia, ya que él siempre ayudaba a los demás y fomentaba la lucha por los derechos humanos y la igualdad, ya que él siempre presenciaba injusticias con los habitantes peruanos. Su instinto justiciero fue una de sus mayores cualidades, y eso quedó reflejado en muchos de sus poemas, al igual que el noble y humanista corazón que él tenía hacia la población, independientemente de su situación u origen. No cabe duda que el legado que Vallejo nos deja es un claro ejemplo de cómo el arte puede ser una herramienta para expresar y promover los valores fundamentales. Mi nombre es Elisa Aurora Portocarrero y voy a hablar un poco más de Vallejo. En edición, este texto se centra en proporcionar el contexto del cuento Liberación de César Vallejo, donde el autor narra su experiencia personal en justicia al ser encarcelado, destacando la importancia tanto de la memoria y el miedo en esta vivencia. Además explora cómo estos temas afectaron en la vida de Jesús Palomino, otro personaje en prisión.
El artículo se centra o se adentra en la obra de Escalas de Vallejo de 1923, que funciona como un poderoso testimonio literario de su tiempo en cárcel. En particular, utiliza una voz poética única para describir la monótona rutina de los prisioneros y también de las marcas que estos dejan en las paredes como símbolos de su existencia. Vallejo teje los elementos de una manera magistral para denunciar el sistema injusto que es capaz de esperar a los inocentes. En resumen, este cuento critica el sistema judicial y sirve como un ponente experimento literario basado en las vivencias personales de Vallejo en Barreto 2020. El presente texto en Liberación nos interpreta el desarrollo del cuento a base de la injusticia, a base del miedo y a base de la memoria. Podemos entrelazar la información de Vallejo en su obra literaria, especificando más que nada el cuento y cómo se sobresale Vallejo utilizando la literatura para denunciar desde la injusticia el sistema judicial. Cómo utiliza los ciertos temas ya mencionados como elementos temáticos de su obra y cómo éste logra transmitir la realidad carcelaria a través de su narrativa. También refleja la denuncia en la injusticia social y su fragmentación literaria para expresar complejidades de la condición humana. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ello la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero, en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atila? ¿O los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Bueno, amigo, después de haberte contado sobre Palomino, ¿quisieras conocerlo? Sí, claro, me gustaría conocerlo y hablar con él. Disculpe la intervención, pero escuché que estuvieron hablando sobre Palomino. La verdad me parece muy trágico lo que les pasó. Quisiera acompañarlos para así dedicarle unas palabras y mejorarle el ánimo. Claro, vamos. Justo estamos yendo y Palomino se encuentra en el pabellón número 5. ¿Y cómo está él? ¿Ha mejorado? La verdad es que no. Se sigue sintiendo triste y abatido. Su pesadilla no lo deja en paz. Qué mal, él es un gran hombre y la verdad no merece estar aquí. Nadie merece estar aquí, Lozano. Todos somos víctimas de una sociedad injusta y cruel. Buenos días, vengo a visitar a un preso llamado Palomino. ¿Me podría decir dónde encontrarlo? Claro, señor, pero le aviso que no va a ser una visita muy agradable. ¿A qué se refiere? Verá, Palomino lleva aquí mucho tiempo por un crimen que no cometió, por lo que está muy mal mental y físicamente. Oh, ¿me podría contar más sobre él, por favor? De acuerdo, Palomino era un hombre honrado, pero lamentablemente sufrió de un gran acuso de un robo, donde el juez era amigo del hacendado. Qué situación tan terrible. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, quisiera verlo y a ver si le puedo llevar un poco de consuelo. Está bien, puedo llevarle a su celda, pero le advierto, no espere mucho. Ok, no hay problema, vamos. Palomino, mira, te traigo una visita. Es un amigo que quiere conocerte. Palomino, ¿me oyes? ¿Qué te pasa? Déjame verlo, Solista. A veces estoy dormido, desmayado. No está dormido ni desmayado. Está muerto. ¿Qué? ¿Muerto? ¿Cómo es posible?
No lo sé, tal vez se ha suicidado o se ha muerto de pena. Pobre hombre, era una víctima inocente de la mala organización de la justicia. Sí, y como él, hay muchas personas que sufren en las cárceles sin consuelo ni esperanza. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a entrevistar a la doctora Lourdes acerca del cuento de Liberación, en el cual le haré algunas preguntas. En primera está, ¿cuál es su opinión crítica acerca del cuento de Liberación? Creo que es un cuento que revela la realidad de muchas personas, el sentir, digamos, ¿no? De muchas personas que tal vez están presas de manera injusta, ¿no? Ese espacio de restricción de libertad de toda persona, sin duda alguna, creo que es una experiencia fuerte y dependiendo de la situación en concreto, ¿no es cierto? En algunos casos puede ser reparadora y en otros casos puede sentirse como lo menciona este cuento, la materialización de una injusticia, ¿no? La frustración del momento en el que uno siente limitada o recortada su libertad. ¿Cuáles son los 3 tópicos en el cuento de Liberación? Los 3 tópicos en el cuento son la injusticia, la memoria y el miedo. ¿Considera usted que en la vida actual uno es condenado injustamente? Sí, en algunos casos lamentablemente existen condenas que no son justas siempre, ¿no? La idea, la finalidad del sistema de justicia de nuestro país y de todos los países es que evidentemente se otorgue una pena privativa de libertad a aquella persona que haya infringido la legislación, ¿no? Y evidentemente es una sanción drástica. Entonces solamente debe estar relegada a aquellos casos en donde se tiene que aplicar excepcionalmente este tipo de sanción. El sistema no es perfecto, el sistema tiene falencias y en algunos casos sí se evidencia lamentablemente que hay personas que a veces pagan condenas que son injustas. Ello porque ha habido deficiencias en el proceso, tal vez alguna deficiencia en el juzgador o en la presentación de medios probatorios, ¿no? Por lo que sí es un llamado, ¿no? A que las autoridades pertinentes que tienen que dictar este tipo de penas sean muy cuidadosas. Ok. Con estas 3 preguntas doy por finalizada la entrevista. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, le presentamos al psicólogo Pedro Yola, que será participante en este análisis del cuento de Liberación. Comenzando con la primera pregunta. ¿Cree que la corrupción afecta a la psicología en el ser humano y por qué? Definitivamente. La corrupción es un proceso que se da desde la infancia. Desde cuando un niño elige robarse un caramelo, desde que el padre miente frente al niño, a partir de ahí comienza a elaborarse una construcción de corrupción desaprendida. Y muchas veces la sociedad también influencia mucho, haciendo que cada vez la sociedad tome como algo relativamente normal, haciendo que este tipo de conductas sean aceptadas e incluso defendidas por el experto. En la segunda pregunta, ¿cómo puede afectar la corrupción significativamente en la forma individual y colectiva? Cuando una persona es corrupta o una persona tiene conductas que demuestran este tipo de actitudes, lo que hace es que la persona comienza a sentir más rechazo y más separación hacia la dignidad humana. Siente una actitud de aislamiento, de egocentrismo, comienza a tener una conducta más narcisista, donde busca solamente satisfacer sus deseos y necesidades, lo que hace pues, una sociedad mucho más violenta, agresiva y más deshumanizada. En la tercera pregunta, ¿de qué manera la psicología podría contribuir a prevenir y abordar este tema de corrupción? La psicología puede hacer mucho, empezando desde la niñez, empezando a tomar conciencia sobre esas conductas que los padres a veces tienen y que no se percatan
En las palabras de César Vallejo encontramos un legado, el cual nunca dejará de inspirarnos. Su poesía nos ha llevado a rincones más profundos del alma humana, sus luchas, sus sueños, como también su pasión por la justicia y a su vez su búsqueda inalcanzable por la verdad. Hoy nos despedimos de este viaje a través de sus versos, pero su voz siempre perdurará en nuestros corazones y nos seguirá guiando por cada uno de nuestros caminos. Que su poesía siga siendo una fuente tanto como de inspiración y de reflexión. Hasta la siguiente vez que nos reunamos nuevamente en el mundo de la literatura y la poesía. Este no es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias. Notamos repeticiones comunes para la construcción narrativa de la experiencia carcelaria, tales como la injusticia, la memoria y el miedo. También observamos que estos tópicos metaforizan la reclusión como un espacio insufrible y desesperador, principalmente para Jesús Palomino, el protagonista que hizo pasos trágicos y perturbaciones psicológicas se incrementan a través del producto del confinamiento. Gracias. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben del diciembre de ese enero, pues yo